Televidentes, una vez más le doy la bienvenida al programa La Biblia Revelada para el tiempo de hoy, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Me gustaría mucho poder dirigirme en esta hora a jóvenes que van a comenzar obviamente el próximo año un nuevo ciclo escolar, un nuevo ciclo universitario, y me gustaría mucho que pudiéramos meditar acerca de la importancia de prepararnos, la importancia, por qué es importante que se preparen, que vayan a las universidades, que no vayan a tomar años sabáticos, que no sé por qué está como de moda que los jóvenes de repente toman un año para no estudiar, para una inactividad, y cuando están en la plena juventud, para poder avanzar, para poder seguir creciendo en ciencia. Y yo soy una persona que creo, predico, grito que Jesucristo viene pronto. Pero el hecho de que el Señor Jesús pueda venir hoy mismo no nos exime para que no hagamos planes de poder tener un buen desarrollo en la tierra. De hecho, el Señor dice que cuando Él venga, vendrá sorpresivamente como ladrón, y obviamente el Señor no vendrá por gente vaga, no vendrá por gente ociosa, sino que a Él le gusta mucho tener contacto con la gente que trabaja, porque Dios es trabajador. De hecho, en una oportunidad se acercaron a Jesús porque Él estaba haciendo milagros en día sábado, y Él les dijo: mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. O sea, Dios trabaja. A Dios le gusta trabajar y a Jesucristo le gusta trabajar. Es decir, nuestro Dios es un Dios de productividad, es un Dios de trabajo. Por eso, si algo me llama la atención, es que cuando Jesús llamó a gente para que fueran parte de su discipulado, llamó a gente que estaba trabajando, no llamó a gente ociosa, no llamó a gente improductiva, sino que los llamó para su discipulado porque los iba a convertir en predicadores de verdades, en pescadores de hombres, pero a los que llama son personas ocupadas, no son personas haraganas. Nadie piense que Dios y el Evangelio es para gente que quiera ser improductiva y para gente que quiera ser ignorante. De hecho, la Biblia en Eclesiastés capítulo 7, verso 12, y eso me gustaría mucho que apuntaran este versículo y si lo pudieran subrayar, dice la Biblia que escudo es la ciencia. O sea, mientras más sepa una persona, más protegida estará. Yo sé que Jehová es nuestro escudo, sé que la fe es un escudo, lo hemos predicado, pero también la Biblia dice que la ciencia es un escudo y que el dinero, Eclesiastés 7:12, también es un escudo. A ver, vamos a entrar a la necesidad de que todos los cristianos se informen. Por eso a mí me llama la atención que hay mucha gente que crea que el Evangelio es para gente ignorante y realmente no lo es. Si alguien es sabio y lleno de ciencia, es nuestro Dios, y los hijos debemos parecernos a nuestros padres, y por eso si alguien debe estar informado, leyendo acerca de las ciencias, acerca de descubrimientos, de noticias, somos los cristianos, los hijos de Dios. Se comete un gran error cuando se cree que como tenemos la bendición de Dios, ya no necesitamos formarnos en universidades, que como el Señor ya viene, ya no hay necesidad de una carrera larga. Por favor, nunca una persona de Dios vaya a pensar así. El Señor, cuando habló de su venida, dijo: bienaventurado aquel a quien cuando el Señor regrese lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Trabajando, multiplicando dones, multiplicando talentos, sirviendo, trabajando. O sea que cuando el Señor venga, viene a encontrar un pueblo trabajador, no un pueblo ocioso, que bajo pretexto de que Él ya viene, por pretexto de que Dios es el que nos bendice, deja de trabajar y deja de producir y abandona las universidades y abandona los estudios. Yo creo con todo mi corazón que con este pasaje que el Señor nos dice el escudo es una ciencia y el dinero es escudo, creo que tenemos suficiente para poder decirle a los jóvenes: hacen bien
en abordar los centros educativos el próximo año y tratar de ser esponjas para poder extraer todo tipo de conocimiento que con el correr del tiempo le va a ser muy valedero y le va a servir de escudo en ciertas situaciones de vida. Me gustaría llevarlos a Daniel porque en el capítulo 1 se nos habla una historia que creo que bien calca con lo que estamos viviendo actualmente en este tiempo. Si vamos al contexto de Daniel, que es un joven sobresaliente en la Biblia, vamos a ver que él llegó a Babilonia por culpa de los pecados de sus padres. Es decir, esa generación de jóvenes y de niños que entraron a Babilonia fueron víctimas del pecado de los padres. Recordemos que ellos fueron invadidos por los babilonios y fueron llevados cautivos a Babilonia, a la tierra de los caldeos. Ahí llegó Daniel, de repente tiene que cambiar de idioma, tiene que cambiar, de ver una nueva cultura, salir de su hábitat, salir de su entorno social, salir de sus amistades por culpa del pecado de los padres. Él está en un sistema que no lo deseó, no lo pidió, simplemente por culpa del pecado de los gobernantes. Está en una situación caótica. Llegan a Babilonia como conquistados, como ciudadanos de tercera, cuarta categoría. Así llegaron los israelitas a Babilonia. Pero ahora vea cómo le resultó de escudo la ciencia a Daniel y a sus amigos, y cómo le sirvió de bendición a Daniel haberse preparado, haberse formado con sus amigos, y la gran desventaja que tuvieron los jóvenes israelitas que llegaron a Babilonia pero que no se cultivaron en las ciencias, en el arte, en la sabiduría. Hubo una diferencia. A ver, todos los que entraron israelitas a Babilonia, todos eran hijos de pacto, todos eran circuncidados, pero no todos corrieron la misma suerte. Unos jovencitos los tomaron de esclavos, los llevaron a trabajar en el campo y a tener que trabajar en oficios serviles. Yo creo que un oficio servil es honroso, desde luego, cuando no se tuvo la oportunidad de haber salido adelante en otro trabajo, en otra labor. Es decir, no es malo ser zapatero, no es malo ser carpintero. Desde luego, ningún trabajo es, media vez sea trabajo, es una bendición. Ningún trabajo es de denigrarlo, pero si la persona tuvo la oportunidad de un mejor estatus, de una mejor bendición y no lo aprovechó, entonces ahí sí hay problema, porque tuvo la oportunidad de cambiar su modo vivendi, tuvo la oportunidad de cambiar de forma de trabajar. Entonces, en el caso, por ejemplo, repito, de los israelitas, ellos entran a Babilonia todos como hijos de pacto, circuncidados al octavo día, pero repito, no todos corrieron la misma suerte. Unos fueron a oficios serviles, domésticos, y otros como Daniel, son tomados para estar en el palacio. No era lo mismo, aunque los dos eran israelitas con el mismo DPI israelita, circuncidados al octavo día, hijos de Abraham, los dos no tenían la misma vida. Aquel que llegaba cansado del trabajo, de la faena pesada del trabajo, a su casa, que Daniel, que de un jacuzzi estaba siendo atendido, estaba siendo promocionado en relax, con un tipo de trabajo más liviano, con un trabajo mejor remunerado, con un mejor estatus de vida. Y eso no lo determinó Dios, no lo determinó ni siquiera la bendición de Dios, porque los dos israelitas eran benditos y estaban en la misma situación. Entonces, ¿qué marcó la diferencia para que Daniel tuviera una vida holgada, para que tuviera una vida diferente? Mientras uno olía a campo, otro olía a perfume egipcio, perfume francés. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que cuando entran todos los jóvenes a Babilonia, el rey Nabucodonosor ordenó, eso está en Daniel capítulo 1, verso 4, que todos los jóvenes
que no tuvieran tacha, o sea, de buen testimonio, que fueran de buen parecer, es decir, que tuvieran un aspecto, porque todos sabemos que nuestro arreglo personal habla mucho de nuestro carácter. Una persona da lectura, y todos lo sabemos, con la forma de hablar, con la forma de escribir, con la forma de ver, con los colores que escoge para vestirse. Todo lo que nosotros tenemos y somos es un lenguaje de comunicación de lo que hay en el corazón. De ahí que viene la psicología del color, etcétera, etcétera. Todos nosotros, desde nuestro peinado, la forma de vestir, está mandando un mensaje constante de nuestra personalidad. Por eso Nabucodonosor dice: por favor, tráiganme jóvenes de buen parecer. Y esto creo que hay que tenerlo muy claro, porque está circulando en el medio cristiano de que a Dios no le importa lo de afuera, no importa si yo doy un lenguaje mamarracho, si soy hijo de Dios, no necesito estar bien vestido, oler rico, no lo necesito porque soy hijo de Dios. Momentito, vamos a ver. Yo tengo claro la palabra que el Señor le dio a Samuel: Dios ve lo de adentro, pero los hombres ven lo de afuera. Entonces, si yo quiero tener una buena comunicación con Dios, debo limpiarlo de adentro. Pero si quiero tener una buena comunicación con los de afuera, tengo que estar bien en mi aspecto, en mi buen parecer. ¿Por qué? Porque Dios ve lo de adentro, pero yo vivo en la tierra y los hombres ven un lenguaje con lo que yo soy de afuera. Y vamos a ver en este pasaje que a Daniel sí le sirvió tener un buen testimonio. Sí le sirvió ser de buen parecer, es decir, tener un buen aspecto físico, que no de un parecer desequilibrado, sino un parecer mesurado, de una persona seria, sabia, que sabe no solamente de computadoras, que sabe de tecnología, que sabe de ingeniería, que sabe de licenciaturas, sino que también tiene un buen gusto para poder transmitir a través de sus colores, de su combinación, a través de su corte de cabello, a través de su parecer, da un lenguaje, da una buena comunicación. Dice la Escritura que eso es lo que pidió Nabucodonosor: una persona de buen testimonio, de buen parecer, y que sean sabios y que tengan ciencia. O sea, voy a ponerlo de esta manera: les hicieron un examen. A todos los jovencitos hebreos les hicieron un examen, y cuando tenían que contestar el examen, muchos se quedaron en la luna, no sabían qué contestar, porque eran jóvenes que, como no se cultivaron, como no se prepararon, como perdían el tiempo, voy a ponerlo de esta manera, en redes sociales, en hacer amistades, en salir a la calle, trasnochar, pero no se prepararon para las cosas serias de la vida. Entonces simplemente no los escogieron. Entonces el estatus de vida de Daniel lo tiene bien merecido, porque él es una persona que se ha cultivado, es una persona que tiene ciencia, es una persona que es sabia, es una persona que en ese momento le sirvió de escudo el tener ciencia. Eso le sirvió demasiado para la oportunidad de vida. Entonces, a mí me gustaría que todos los hijos de Dios, miembros de cualquier iglesia de Cristo, pudiera ocupar los mejores puestos, los mejores cargos, y creo que Dios, por lo que veo en Daniel, es lo que quiere para nosotros. Pero si no hay cultivación, si no hay preparación, si se hace trampa en los exámenes sacando los famosos acordeones o chivos, si alguien hace trampa y cree que con eso es inteligente y es sabio, la verdad está perdiendo el tiempo, porque en algún momento de la vida va a venir una oportunidad, y si no tiene el escudo de la ciencia, la oportunidad será para otra persona, y Dios se la quiso dar a usted. Pero si usted no se cultiva, si no se prepara, si no aprovecha el tiempo, pues las oportunidades pasarán a otras personas que, como Daniel, que son hijos de pacto, que son hijos de Dios, promesa de Abraham, pero que se han cultivado en la ciencia, en la sabiduría,
que tienen una buena comunicación en su presentación, en su parecer, pues obviamente las oportunidades se acercarán a ellos. Y yo lo que no quiero es que alguno de ustedes vea cómo otro disfruta oportunidades y a usted no le pasa absolutamente nada porque perdió el tiempo en las redes sociales, perdió el tiempo en el celular, perdió el tiempo en cualquier cosa que no es edificante. Y lamentablemente ahí es donde pasan de largo las oportunidades. Mientras más sepa, mientras más conozca, más oportunidades se va a estar abriendo en este tiempo en el cual se está pidiendo mano de obra calificada y se está pidiendo que la gente cada vez está siendo demandada en que conozca lo que va a hacer. Entonces me llama mucho la atención esto, porque es lo que Dios quiere que realmente nuestros jóvenes puedan llegar a desarrollar. Entonces yo entiendo la bendición de Dios, la entiendo perfectamente bien, pero también entiendo que muchos israelitas cuando les hicieron el examen no sabían contestar absolutamente nada. Los colocaron en cualquier puesto, pero no dentro del palacio. No disfrutaron el estatus que tenía Daniel. Y ahora viene algo más importante. Una cosa es llegar a un punto y otra cosa es mantenerse. ¿Cuánta gente ha tenido la oportunidad, porque tiene ciencia, porque sí tiene sabiduría, y llega a tener un puesto? Pero a veces lo importante no es llegar a un lugar, sino mantenerse en un lugar. Me llama la atención que Daniel llega a ser el segundo de a bordo del rey Nabucodonosor. Ni siquiera los caldeos, ni siquiera los sabios de Babilonia se comparaban a Daniel por la bendición y la preparación que tenía este hombre. O sea, se conjugaron dos cosas: la preparación que tenía y desde luego la bendición que le cubría, que le amparaba y que le respaldaba, que era la bendición de Dios. Creo que si un joven tiene la bendición de Dios y tiene la ciencia, la sabiduría, la preparación, la formación, tendrá éxito. Pero repito, puede llegar a un lugar, encumbrarse y después ver cómo se despeñan. De hecho, la Biblia está llena de gente, comencemos con el mismo Luzbel, cómo se van despeñando, porque una cosa es tener una posición y otra cosa es mantenerse. Me llama la atención que Daniel fue el segundo de a bordo del rey Nabucodonosor, del rey Belsasar, que eran de Babilonia, y cuando Babilonia es conquistada por los medo-persas, es el segundo de a bordo de Darío y el segundo de a bordo de Ciro persa. Es decir, pasó por 4 reyes y en los 4 reinados se mantuvo en la misma posición encumbrada. Daniel realmente es un ejemplo de cómo los años pueden ir pasando y la calidad de persona, la calidad de bendición no cambia, se mantiene, y por eso cambian los reyes, incluso los reyes son depuestos, pero Daniel mantiene su mismo nivel de cima, de encumbramiento, porque el hombre no solamente ahora tiene ciencia, no solamente tiene la bendición de Dios, sino que es fiel a los principios de la palabra de Dios. Ahí, en estos puntos, está la clave en lo que los jóvenes deben estar pensando. Piense, por favor, sea sabio en adquirir ciencia y sabiduría en lo que hace, en lo que le gusta. 2, tenga toda la bendición de Dios y colóquese en un mismo nivel de calidad, no lo cambie. La vida es de perseverancia, de mantenerse en esa posición. Y número 3, sea fiel a los principios de la palabra de Dios. Nosotros podemos ver cómo a Daniel, hasta para hacerlo fallar de sus principios y fundamentos en la palabra, hasta cambiaron la ley y prohibieron. ¿Hasta dónde llegaron los babilonios? Hasta manipular la ley y al rey para que fuera pecado, fuera un delito penal, pena de muerte para la gente que ora a Jehová. ¿Hasta dónde llegó el espíritu anticristiano de los caldeos
para poder establecer en la ley pena de muerte, que sea arrojado al foso de leones la persona que invoque a Jehová. Y aquí me llama la atención cómo la fidelidad de Daniel es que puede cambiar la ley, los reyes pueden cambiar, las modas pueden cambiar, pero la palabra de Dios no puede cambiar en el corazón de un cristiano. Ahí no se negocia, eso no está en negociación. Si yo voy a cambiar mi estilo de vida, mi fidelidad, solo porque la ley está cambiando, la moda está cambiando, la tendencia está cambiando. Lo voy a decir de esta manera: el hecho de que la moda hoy sea la fornicación de los jóvenes no quiere decir que el joven cristiano ahora tenga que fornicar. No porque ahora ya es permitido y se ve normal que una persona tenga relaciones sexuales sin matrimonio, ya por eso lo voy a hacer. Momentito, hay un principio de Dios que se mantiene en la persona que Dios está bendiciendo, y ese principio es de fidelidad a la palabra, aunque cambien las tendencias, aunque esté de moda que todo el mundo se alcoholice, aunque esté de moda la droga, aunque esté lo que pueda estar de moda, incluso lo pueden legalizar, no importa. Se puede legalizar el homosexualismo, se puede legalizar social o incluso legislativamente el pecado, pero el cristiano, el hijo de Dios, no vende sus verdades, sus principios, sus convicciones, no las vende. Mantiene esa calidad de fe, esa calidad de fidelidad a lo que ha abrazado, a lo que ha creído, porque sabe que la palabra y los principios de la palabra de Dios son verdades inquebrantables, son eternos. David dijo: tu palabra, tu ley es eterna. El corazón de Dios es eterno. Entonces el cielo y la tierra puede pasar, pero la palabra en nuestro corazón jamás debe cambiar, porque la palabra no cambia, es inmutable. Y entonces los cristianos como Daniel, si nos mantenemos en una calidad de fidelidad, todos van a robar, usted no va a robar. Todos van a mentir, usted no va a mentir. Todos van a fracasar en algo, usted no lo va a hacer. Entonces, cuando mantenemos esa fidelidad a la palabra de Dios, entonces nos volvemos inamovibles como Dios. Dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Entonces, creo que en esa postura de Daniel pasan 4 reyes y él se mantiene siendo el hombre encumbrado. Daniel, cuando la Biblia dice vas a dormir, vas a descansar, te vas a morir, murió lleno de días, murió cargado de sabiduría, lleno de revelación, con una comunión y una intimidad con Dios que hasta el cielo bajaba a visitar a Daniel. Yo espero, joven, señorita, que en algún momento determinado usted nos pueda contar no solo de sus logros profesionales, no solo de sus logros económicos, no solo de cómo está poniendo en alto el nombre del Señor y el evangelio del Señor Jesucristo, sino que nos cuente cómo el cielo baja a visitarlo, porque se vuelve una persona tan agradable a Dios que los ángeles bajan, los varones bajan, y hasta el mismo Señor Jesucristo bajó a visitar a Daniel. Mi deseo, el deseo más grande, es que usted, no importa dónde se congregue, mantenga esa fidelidad a Dios, que atraiga como un imán la presencia y la gloria de Dios, que en cada culto, que en cada devocional privado que tenga, que a donde quiera que usted vaya, la nube del Señor, como a Daniel, le ampare, le asista, le bendiga y nos cuente sus testimonios, y sepamos que usted es una persona que ha gustado la benignidad de Dios y que Dios ha gustado la fidelidad suya. Amigos televidentes, este programa es presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús, donde los estamos esperando con los brazos abiertos. Dios les bendiga.